Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad. En el libro del Éxodo, capítulo 14 y versículos 15 y 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Padre amado, en el nombre bendito de Jesús, en esta hora pedimos la ayuda de tu divino Espíritu, para que sea Él quien revele, para que sea el Señor quien estampe con palabras firmes en el corazón y mente de tu pueblo lo que en este mensaje, Señor, tú has puesto en el corazón del pastor para compartir. Dios del cielo, nos ponemos en las divinas manos del Espíritu Santo. Nosotros somos humanos, tanto la congregación como los que nos ven por la televisión y escuchan por la radio, tanto como este predicador de la palabra, somos gente humana todavía. Hay limitaciones por nuestra condición humana. Por eso necesitamos tanto aquel que fue dado para conducirnos a toda verdad, que es el Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Nos ponemos en sus manos y que sea Él quien dirija al predicador y sea Él quien prepare la tierra del corazón del pueblo de Dios. Todo en el bendito y santo nombre de Jesús. Amén y amén. Más de 4 siglos de esclavitud. ¿Puede usted imaginarse, hermanos, más de 4 siglos de esclavitud? Toda una nación, todo un pueblo esclavizado por más de 400 años. Pero llegó el momento cuando Dios movió su mano de poder. Dice la palabra: se acordó Jehová de las promesas. Y no es que Dios se había olvidado, es que llegó el momento en el cual Dios había preparado la liberación de su pueblo de la hegemonía de Egipto, el cual había esclavizado a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo de Israel. Llegó ese día. Y yo quisiera que su imaginación, todos nosotros, todos los que estamos acá, tenemos imaginación, unas más creativas que otras. Yo quiero que vea ese momento, vea ese amanecer. Hermano, trate de visualizar con la imaginación ese día. La noche anterior habían comido el cordero pascual, casi no habían dormido. Las instrucciones de Dios para el pueblo de Israel a fin de comer el cordero pascual, el cordero de la primera Pascua que se celebró, habían sido instrucciones muy precisas y bastante, hermanos, importantes. No coman el cordero sentados, coman el cordero de pie. No coman ese cordero con las túnicas hasta los tobillos. Recójanse las túnicas y así coman el cordero. Usen hierbas amargas, usen pan sin levadura. Instrucciones precisas. Me parece, mi querido hermano, que aquella noche anterior, que fue para Egipto desastrosa esa noche, cuando fueron eliminados los primogénitos de Egipto, y dice la palabra, de hombres y también de bestias, de animales del campo, fueron eliminados. Pero para el pueblo de Israel era la noche precursora de la grande esperanza de que la esclavitud había terminado. Quiero que vea ese amanecer con su imaginación. ¿Puede usted, hermanos, visualizar las pirámides de Egipto en este momento? Puede visualizar el río, hermanos, el río Nilo en este momento. Puede visualizar, hermanos, las demás estructuras que pudieran haber habido en ese momento, hermanos. En la tierra de Egipto, un pueblo comienza a reunirse. Las tribus. Se han levantado líderes. Moisés, Josué, que está aprendiendo, hermanos, a ser un buen líder. Comienzan a organizarse, hermanos, el pueblo de Israel por tribus, a ponerse en orden. Los niños, los ancianos, hermanos, los jóvenes, aún los huesos de José, el que llegó primero y alcanzó la posición de gobernador de Egipto. Los huesos de José formaban parte, hermanos, de aquella peregrinación que comenzaba a una patria que Dios les había prometido. ¿Puede usted ver los rostros de las personas?
Algunos están con incredulidad. ¿Será cierto? ¿No será que estamos como soñando? ¿Es cierto que dejamos esta tierra que para nosotros ha sido por largos siglos, ha sido una tierra de golpe de látigo, de trabajar sin salario, de trabajar, hermanos, sin tener un futuro? ¿Será cierto que estamos saliendo? Pero estoy seguro que habían rostros con una sonrisa amplia diciendo: Jehová se acordó de nosotros, Jehová nos ha bendecido, Jehová ha humillado a las fuerzas de la potencia más grande de la época, a Egipto. Y al hombre más fuerte de aquel momento, Dios lo humilló, al faraón de Egipto. Adelante está el gran profeta, el profeta del Sinaí, el libertador que Dios escogió, humanamente hablando, hermanos, para que condujera aquella gesta libertadora, hermanos, del pueblo de Israel, y luego que fuera el líder, hermano, que conducía a ese pueblo a una tierra nueva. Creo que también en el rostro del profeta del desierto del Sinaí había una sonrisa. Jehová había cumplido lo que le prometió en la zarza que ardía y no se consumía, porque Jehová no miente, hermano. Usted y yo posiblemente mentimos, hermanas, usted y yo posiblemente mentimos, pero de la boca de nuestro divino Dios jamás ha salido una tan sola mentira. Dios le dijo a Moisés en la zarza que ardía y no se consumía, allá, hermanos, en la soledad del desierto del Sinaí: yo estaré contigo, Moisés. Mi pueblo va a ser liberado porque me he acordado de mis promesas. Le juré que yo habría de darle libertad a ese pueblo. Y yo creo que Moisés iba recordando todo aquello que en su vida había acontecido, cómo él se había negado a ser el hombre, a ser el líder que Dios había escogido, diciéndole a Jehová: no, Jehová, busca otro. Yo no soy el que tú necesitas. Mas el Señor le dijo: tú eres el que yo he escogido. Allí va ese hombre, hermanos, hacia la tierra nueva, hacia la tierra de la leche y de la miel. Pero resulta, hermanos, que el camino a seguir era Dios quien lo estaba marcando. El pueblo no comenzó a caminar por donde bien le pareció caminar. No, hermanos, Dios guiaba al pueblo a través de una nube en el día y de una columna de fuego en la noche. Y aquella columna de fuego se movió en una dirección, la dirección que Dios trazaba. La nube de día se movió también en esa misma dirección. Y el pueblo llegó a las orillas del Mar Rojo. Oiga, era Dios quien nos llevó ahí. Esto pareciera ser un poco, hermano, difícil de entender, pero era Dios quien estaba guiando al pueblo. Y de repente el pueblo está frente, hermanos, a las aguas del Mar Rojo. Los mares generalmente no son, hermanos, que le dijera, muy benevolentes con los que no saben nadar, con esclavos, con gente que no tiene barcos, hermano. Y posiblemente el pueblo comenzó a preguntarse: ¿qué es esto? ¿Por qué estamos aquí? Enfrente está el mar. Yo he cruzado unas 5 o 6 veces el Mar Rojo, hermano, en esa dirección. Realmente, ¿qué estamos haciendo acá? Pero las cosas comienzan a ponerse un poco más difícil. Y pareciera ser, mi querido hermano y hermana, que los acontecimientos estaban hablando de que la transición de la tierra de Egipto a la tierra de Canaán no iba a estar alfombrado con pétalos de rosas. Eso parecía indicar la situación. Y de repente comienzan a oír algo que para ellos era sumamente conocido, pero también, hermanos, era un ruido de muerte. Oigan esto: salieron sonrientes de la tierra de Egipto, se encuentran frente a las playas o en las playas, hermanos, del Mar Rojo, pero de repente empiezan a escuchar un sonido de muerte que ellos conocen perfectamente bien. Son los carros de guerra del faraón.
Es el ejército del faraón. El faraón había decidido, hermano, después de la humillación que el Señor le infringe a él y a su pueblo y a su ejército, después del golpe tremendo, hermanos, cuando el Señor elimina a los primogénitos de Egipto, tanto de animales como de personas, se ensoberbeció el corazón del faraón y dijo: ¿por qué he dejado ir este pueblo? Pero están atrapados en el mar. Allí yo o los mato o vuelven a la cautividad. Hermanos, cuando esto sucede, el pueblo se llena de temor. Oiga esto, por favor. El pueblo se llenó de temor porque aquello era una situación de muerte. Posiblemente el problema que usted está viviendo no sea una situación de muerte, pero el problema que los judíos estaban viviendo en este momento, y Moisés inclusive, era un problema de muerte. Su vida corría peligro. Faraón venía con su instrumento de muerte para acabar con Israel o devolverlo a la cautividad. Por eso es que cuando yo recuerdo en la oración, hermanos, previo a este mensaje, después de la alabanza, hermanos, recuerdo el tema que Dios me dio para esta hora. Yo le pido a nuestro director de alabanza que podamos cantar ese cántico, hermanos, tan hermoso: no somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. Para preparar el ambiente para este momento, para prepararnos para este momento, mi querido hermano, porque el corazón del pueblo se llenó de temor y comenzaron a acusar incluso a Moisés, hermano, acusándole de: te dijimos que no nos trajeras a morir al desierto. Pero oiga bien, hermano, en ningún momento el plan de Dios incluía que su pueblo iba a morir en el desierto. El Señor no les había dicho: salgan de Egipto y los voy a matar en el desierto. El Señor les dijo: salgan de Egipto porque los voy a llevar a una tierra nueva. Pero se les olvidan esas cosas muchas veces a los seres humanos. Se les olvida a los seres humanos lo que Dios ha hablado. En cierta oportunidad Cristo le dijo a sus discípulos: pasemos a la otra orilla. Se suben a la barquita, pero en medio del mar de Galilea se suelta una furiosa tormenta. Los discípulos están, hermanos, atemorizados y sacuden a Jesús, que está dormido, y le dicen: no tienes cuidado de nosotros, mira que perecemos. ¿Perecemos? Jesús no les dijo: pasemos a la otra orilla porque cuando veamos a la mitad los voy a ahogar. Hermano, a veces se nos olvidan las cosas. Lo que Jesús les había dicho era: pasemos a la otra orilla, y a la otra orilla iban a llegar a pesar de la tormenta. Pero se les olvida. Amén. ¿Cuál es la promesa que Dios le ha dado a usted para este año? Ajá. ¿Qué más? Oí bien, hermano, la promesa está ahí arriba y te lo mandamos a poner en esos banners para que nunca nadie pueda decir: yo que ni cuenta me di que era lo que Dios había prometido. El tamaño de ese banner es impresionante. No temas, yo estoy contigo. Este culto no es para nosotros, mi querido hermano y hermana. Este culto es para Él. Es el culto que nosotros le damos a Él. Lo que menos puedes decir es si el culto te gustó o no te gustó, porque el culto no está hecho para que a ti te guste o no te guste. El culto tratamos de hacerlo para que a Dios le agrade. No te olvides de lo que estamos haciendo. No temas, yo estoy contigo. No desmayes. Ni siquiera te vayan a temblar las canillas. No desmayes. Yo soy el Dios que te esfuerzo. Esa palabra significa: yo soy el Dios que te doy fuerzas. Cuando yo estaba en la primera quincena del mes de diciembre, hermano, estaba en mi cama, inmovilizado por causa de la fractura de la tibia y el peroné. Hermano, que me caí el 30 de noviembre. Yo veía hacia adelante: ¿cuándo volveré a caminar? ¿Cuándo volveré a caminar? Ahora lo estoy haciendo porque el Dios que da fuerzas me ha devuelto las fuerzas para que yo pueda caminar. Y cada día Él va dando más fuerzas. Yo soy el Dios que te esfuerzo. Dice el Señor: no temas, yo estoy contigo.
aquel pueblo de Israel se le olvidó todas las promesas que Dios le había hecho. Se le olvidó a ese pueblo que Dios había prometido llevarlo a una tierra buena de leche y de miel. Y comenzaron, hermano, a atentar incluso contra la propia vida de Moisés. Hermanos, eso no puede ser de esa manera. Un cristianismo no se vive de ese modo. Hermano, un cristianismo no se vive, hermano, con el corazón temblando todo el tiempo. Tenemos que tener conciencia. Y Dios ha puesto un mensaje en el corazón de este servidor de ustedes, el cual, hermano, fielmente he venido predicando los días domingos a las 9 de la mañana. ¿Qué predicamos, hermanos? Y le voy a poner un antecedente ya. Estoy seguro que no se acuerdan. ¿Qué prediqué hace 15 días? Lo mismo de Israel. Lo mismo de Israel. Hace 15 días Dios nos dio un mensaje: avancemos. Avancemos. ¿Qué predicamos el domingo pasado? ¿Se da cuenta con qué facilidad la palabra de Dios, que es tan importante para nosotros, hermano, se nos olvida? ¿Cómo manejaste tu semana? ¿Qué decisiones tomaste durante la semana? ¿Fueron tus propias decisiones naturales o te apoyaste en lo sobrenatural? Ese fue el tema de predicación del domingo pasado. Y hablamos de David, ¿se acuerda? Hermanos, hablamos de David. David humanamente no podía vencer a Goliat. Pero el rey Saúl, que no tenía mucho de espiritual, mi querido hermano, quería vencer a través de David a Goliat, pero con sus armas naturales. Lo vistió con su casco, con su coraza, le dio la espada. Hermanos, y dice David: yo con estos chunches no puedo caminar. Y se los quitó. Se quitó la lógica natural que Saúl le había puesto y se fue a enfrentar a Goliat, no con la lógica natural, se fue a enfrentar a Goliat con la lógica sobrenatural de Dios. Si tú te seguís enfrentando a tus problemas, hermano, que posiblemente superan tus fuerzas, tus capacidades, hermano, ya sea de salud, ya sea económica, ya sea de cualquier otra condición, hermano, no estás siguiendo el consejo de la palabra. El consejo de la palabra es: enfréntate a condiciones excepcionales con poder más que excepcional, el poder de Dios. Qué fácil es que la palabra se olvide, hermano, y seguimos luchando con nuestras fuerzas y al final del día estamos cansados y la palabra del Señor dice que todo ese esfuerzo, si no hubo confianza en Dios, fue en vano. Ven a los recursos sobrenaturales. Dios le quiere enseñar a Israel. Oye bien esto, hermano, hermana, pero óiganme, hermano, y apúntelo por ahí en algún lado para que durante esta semana usted viva en estas condiciones. Dios no quiere que Israel viva a base de sus propias fuerzas. Dios quiere que Israel confíe en Él. Por eso lo llevó a las márgenes del Mar Rojo. ¿Está entendiendo el mensaje? Si seguimos una lógica humana, usted y yo podíamos incluso descalificar a Dios en este momento. Qué bárbaro, donde dice el pastor que lo llevó al mar, a la margen del Mar Rojo. Si sigue una lógica natural, usted puede descalificar a Dios. Pero Dios no se mueve en la lógica nuestra, Dios se mueve en la lógica de Él. Y cuando nosotros nos movemos en la lógica de Dios, comenzamos a ver las cosas maravillosas del Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué estoy vivo aquí? Y esto lo digo, hermano, porque siempre hermanos y hermanas que por lo mejor no han escuchado este testimonio de su servidor. Cada quien tiene un tesoro de lo que Dios ha hecho en los años pasados, hermanos, en el campo de lo sobrenatural. Cada quien de ustedes tiene sus propias experiencias. Yo tengo las mías. Y voy a hablar de las mías porque a lo mejor las suyas no las conozco. Pero hace 11 años, 7 prominentes médicos de este país, hermano, dijeron: el pastor Navas no amanece. Era un día domingo como ahora, 10 de la noche, y lo que ellos estaban diciendo: mañana lunes, míreme, el pastor Navas, míreme, se nos fue más allá del sol. ¿Y por qué estoy aquí después de 11 años? Porque mi familia, porque mis hermanos en Cristo, porque la congregación comenzó a buscar el poder de Dios, la lógica sobrenatural.
¿verdad? No siguieron la lógica natural. Haber seguido la lógica natural hubiera sido ir a comprar el ataúd. Bueno, tenemos que estar preparaditos, ¿verdad? ¿Quién se va a hacer cargo de las hojas de los tamales? Esa es la lógica natural. Los médicos decían, 7 médicos prominentes decían, él no amanece, ya está totalmente descompensado, tiene un pulmón colapsado, tiene un riñón colapsado, su hipertensión por los cielos, me ponían en manos inyecciones de $100 para bajarme la presión, no me causaba absolutamente ningún efecto. La presión seguía altísima, el pastor nada más no amanece. Si hubiera seguido a la gente, mi familia, la lógica natural, hubieran ido a la funeraria. Vamos a ir a ver si, ¿verdad?, el seguro que mi papá ya compró, ¿verdad?, va a funcionar, y dónde lo vamos a velar, dónde lo vamos a enterrar. No, mi familia no siguió el orden natural. Ellos buscaron el orden sobrenatural. Y vinieron a la radio y comenzaron a pedir oración por la salud de este servidor de ustedes. Hermano, estoy repitiendo el testimonio, pero es que lo estoy aplicando a lo que estoy predicando. ¿Cómo es que funcionan estas cosas, mi querido hermano? Yo no estoy diciendo que yo fui más fuerte que Dios. Si yo estaba inconsciente, hermano, si a mí me han contado todas estas cosas, yo ni cuenta me di de esto. Ni siquiera oía a los médicos decir, hermanos, que yo no amanecía. Yo estaba inconsciente. Esto me lo cuentan después mi familia, mis hermanos que estaban ahí, hermano. Y se comienza a hacer una cadena de oración donde gente participó. Y al día siguiente amanecí. Y a mediodía del día lunes, hermano, todos los niveles que estaban negativos se pusieron, hermanos, a niveles bastante considerables. Y los médicos dijeron, metámoslo al quirófano ahorita mismo. Y a las 12 del mediodía, adentro del quirófano, extraen, hermanos, lo que había, que estaba quitándome la vida, hermanos, y aquí estamos vivitos y coleando. Eso es para que usted vea que lo de ayer funciona ahora. Fíjese, pastor, que no me convence mucho, porque a lo mejor usted lo está diciendo para convencerme a mí. Levanten la mano los que han sido sanados por poder celestial. Vuelva a ver su entorno. Le dije, no son 3 pelones. Levanten la mano los que han recibido milagros de carácter económico. No son 3 pelones. Hermano, vea que no le di 5 pesos para que levantaran la mano. ¿Por qué levantaron la mano? ¿Por qué levantó la mano, hermanita? Porque Dios obró en su vida. Porque usted tiene un tesoro en su corazón que usted le puede ver a la gente a la cara, a los ojos, y decirle, Dios obró en mi vida. Dios obró en mi vida. Hay millones de personas, hermano, alrededor del mundo que pueden decir, Dios obró en mi vida. Y Dios quería que el pueblo de Israel, mi querido hermano, no estuviera haciendo números en rojo. Dios quería que el pueblo de Israel comprendiera la grandeza del Dios que lo había sacado de la tierra de Egipto. Y lo llevó a la margen del río, hermano, del Mar Rojo. Todo el mundo está nervioso. El pueblo, como le dije antes, queriendo incluso atentar contra la vida de Moisés. Moisés sale corriendo a la presencia de Dios y le dice, mira lo que está pasando. La situación es tremenda. Vamos a morir. Faraón viene con todas sus más grandes y malas intenciones de liquidarnos. Oigan esto. Dios no tiene tiempo, hermanos, para contemplaciones con nuestras dudas y nuestras incredulidades. Suena duro lo que estoy diciendo, pero eso es lo que se dio aquí, en esta porción escrita. Dios no tiene, hermanos, tiempo para estarlo perdiendo, hermanos, escuchando, hermanos, nuestras dudas, nuestras incredulidades, hermanos, y confronta directamente a Moisés. Venga conmigo, por favor, a Éxodo 14, versículo 15. Amén. Le dice Dios a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Mire la respuesta que le dio. Hermano, si Moisés hubiera llegado a usted, ¿qué hubiera hecho usted? Si Moisés hubiera llegado donde usted, varón, usted, hermanita, ¿verdad? Y le hubiera dicho, ahí viene el ejército del faraón, ahí viene. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué te pasa, niño? Tranquilo. Dios no.
¿Por qué clamas a mí? Cualquiera podría decir que esta es una frase antagónica a la voluntad de Dios, en el sentido de que Dios dice, clamen a mí y yo les responderé. Alguien podría pensar, esto como que antagoniza con aquello. No antagoniza. No antagoniza. Hermano, Moisés y el pueblo de Israel no eran novatos en el conocimiento del poder de Dios. Que no vieron las 10 pestes sobre Egipto, pues. Que no vieron las pestes sobre Egipto, que no vieron el río Nilo convertirse en sangre, hermanos, que no vieron la peste de las ranas, de los piojos y todo eso, hermanos. Cómo Dios humilló a un gran imperio de aquella época. Ellos no son novatos en el conocimiento del poder de Dios. Por lo tanto, Dios, hermano, no va a perder su tiempo en comenzarle a explicar que Él es un Dios poderoso, que Él es un Dios grande, que Él es el Dios eterno, que Él es un Dios sin límite, que Él es el omnipotente Dios. Sino que va directamente al grano, porque le quiere dejar una enseñanza a Moisés y a ese pueblo. ¿Por qué clamas a mí? Este no es el momento de lloriquear. Este no es el momento de ponernos nerviosos. Moisés, este es el momento de actuar. Tenemos hermanos y hermanas dentro de nuestras congregaciones, se me están oyendo miles por la televisión y la radio, y me están oyendo también. Han oído 5,000 mensajes de la palabra. Todo el día pasan escuchando, hermano, palabra de Dios. Y todavía se ponen a temblar cuando oyen que allá a lo lejos está sonando los carros del faraón. Entiéndase que el problema que usted está viviendo. Hermano, si ya escuchó 5,000 mensajes. Hermano, hermana, ha estado en 5,000 cultos. Hermano, no se ha perdido vigilia, no se ha perdido campaña, no se ha perdido nada. Y todavía sigue dudando de la eficacia del poder de Dios. En esta hora Dios te dice, ¿por qué sigues en esa actitud? Es el tiempo de tu acción. Es el tiempo de que accione. Es el tiempo que tú creas que si yo dije, yo soy Jehová tu proveedor, yo voy a proveer para ti. Y es tiempo que creas. Deja de estar hablando como estás hablando. Los predicadores no podemos estar ahorita con paños tibios ni con guantes rosados. ¿Está entendiendo lo que estoy tratando de decir, verdad? Los predicadores no podemos seguir contemplando, hermano, la incredulidad del pueblo. Dios en este momento no está contemplando la incredulidad ni de Moisés ni del pueblo. ¿Por qué clamas a mí, Moisés? Di a los hijos de Israel que marchen. Y yo creo que cuando Moisés oyó esto, hermano, más nervioso se puso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Marchar a dónde? Mira lo que le dijo el Señor. Di a los hijos de Israel que marchen. Marchar dentro del agua. En 5 metros estamos ahogados. Marchar hacia el sur no se puede. Hay montañas tremendas. Los que han estado al margen del Mar Rojo sabrán que hay montañas tremendas, hermanos. En el otro lado habían, hermanos, guarniciones egipcias. Y atrás el ejército del faraón. ¿Marchar a dónde? La lógica humana no funcionaba ahí. ¿Me están entendiendo, hermanos? El Señor está poniendo al pueblo, a Moisés incluso, contra toda posibilidad de lógica humana. Dile que marchen. ¿Y a dónde, pues? Pero el Señor le agregó algo en el versículo 16. Y tú, alza tu vara. La Biblia no se lee de cualquier manera. Cada vez que usted vaya a leer la Biblia, antes tómese el tiempo para doblar su rodilla delante de Dios y pídele al Espíritu Santo de Dios que le ilumine su cerebro, que alumbre su mente. Porque aquí Dios empieza a darle una estrategia que Moisés tendría que haber ocupado ya, pero no la ha hecho porque él está más atemorizado que creyendo en lo que Dios le ha dicho. ¿Acaso no le dijo Dios
allá en la zarza que ardía y consumía, que la vara sería el símbolo del respaldo poderoso de Dios para la gesta libertadora que Moisés iba a hacer, hermano, en favor de Israel. ¿Y a dónde está la vara en ese momento? Si el Señor le dice a Moisés, alza, ¿qué significa alzar? Ajá. Y entonces, si la iba a levantar, ¿dónde la tenía Moisés? Abajo. Él la tiene abajo. Y yo le levántala, hombre, ¿verdad? Levantala. Solamente son dos posiciones, abajo y arriba. Vos la tenés abajo, alzala. Ya deberían de haber hecho lo que te estoy diciendo que haga. Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Cómo? Yes. El Nilo, no metiste en la vara, te convirtió en sangre. Amén. Hermano y hermana, tu fe. Dios le quiere enseñar a Israel que su fe tiene que estar mucho más alto de lo que en ese momento se encuentra. Dios te dice en esta hora, avanza, porque quiere demostrar la grandeza de su poder. La iglesia no es un jueguito, mi querido hermano. Las cosas de Dios no son juegos, mi querido hermano. Lo he estado diciendo innumerables veces, hermano, en esta congregación. Esto de la iglesia, del cristianismo, no es juguete de nadie. Si alguien lo ha convertido en juguete, anda por mal camino. Pero este es serio. Mucho más serio de lo que muchos nos estamos imaginando. Hermano, ni siquiera consiste en que te vengas a sentar 2 horas aquí, hermano, a veces atormentando, a veces aburrido, qué sé yo. No, dice el Señor, el reino de los cielos es poder. El reino de los cielos es poder y necesitamos volver a esa senda antigua. Iglesia, necesitamos volver a esa senda antigua. Y lo he explicado de 1000 maneras esto, hermano. Les expliqué que en el tiempo del apóstol Pablo, estando Pablo predicando, que no predicaba 45 minutos como nosotros, a los 45 minutos, vaya pastor, termine, ¿verdad? Vaya, vámonos. No, aquellos pasaban predicando 4, 5, 6 horas, hermano. Y resulta que un muchacho que se había sentado en una parte alta del lugar donde estaba predicando Pablo, se viene porque se durmió y se viene. Da cuidado de dormirse, sobre todo los que están arriba. Tenga cuidado porque aquí todavía no estamos a niveles de lo que le voy a explicar ahorita. Eutico cae, hermano, y se mata. Se murió del golpe, quizás hermano se desnucó, qué sé yo, ¿verdad? Y se muere Eutico. Pero está un hombre de fe. Un hombre como el que necesitamos que se levante aquí. No unos hombres que se levanten, hermano, con fe. Mujeres que se levanten con fe. Amén. Y dijo, no hay problema. Eutico, en el nombre de Jesús, levántate. Yo les digo, hermano, que aquí hubiéramos hecho lo siguiente. Hermanitos, qué lástima, Eutico, tan buena gente que era, ¿verdad? Tan lindo que era este muchacho. Mírenlo, tan noche y aquí estaba escuchando la santa palabra del Señor. Pero bueno, se cayó. La voluntad de Dios era que se fuera. ¿Quién se va a hacer cargo de comprar las hojas para los tamales? Vamos a recoger una ofrendita para ir a comprarle el ataúd. Eso sería ahora. ¿Está entendiendo, verdad, hermano? Eso sería ahora. Pero no era así, hermano, cuando la gente creía en el poder de Dios. El reino de los cielos no es comida ni bebida. El reino de los cielos es, hermano, un mover glorioso del Espíritu Santo de Dios. La iglesia del camino está regresando al verdadero cristianismo, está regresando a lo que consideró Cristo que debía de ser su verdadera iglesia. Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Amén. Hermanos, el Señor estaba probándole a Israel que su fe estaba debilitada. Por eso cantamos. Por eso le pedí a nuestro ministro de alabanza
que cantáramos: no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Y a algunos se les salen los grandes lagrimones cuando están cantando eso, pero en la práctica, ay Dios, oyen que ruge por ahí algo, ¿verdad? Ay. Somos hijos de Dios. El centro de este mensaje es que la fe tiene que ser más grande, hermanos, que el temor. Hay una reacción natural, y yo la entiendo, que ante la presencia de un peligro hay una reacción emotiva propia de nuestra alma. El hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. En el alma están las emociones. Y yo entiendo que puede haber un momento, hermanos, de preocupación, un momento, hermanos, de que de verdad se nos sacude todo nuestro ser. Pero eso tiene que pasar. Los hijos de Dios no pueden permanecer en ese momento. Los hijos de Dios tienen que pensar, creer, aceptar que sobre ese problema está un Dios poderoso que dice: no temas, yo estoy contigo. Amén. Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que marcha, pero alza tu vara, extiéndela sobre el mar y ábrelo, y que el pueblo pase en seco. Hasta películas se han hecho de eso, hermano. Hay algunos que andan diciendo cosas mentirosas, como se dicen muchas cosas, hermanos, de la historia sagrada de la persona del Señor, pero son cosas mentirosas, hermano. Pero la realidad es que el mar se abrió y el pueblo pasó en seco. Dios te está diciendo en esta hora: avanza, avanza. No te dejes llevar tanto por la lógica natural. Entra en la lógica de Dios, que es una lógica sobrenatural, y vas a ver las maravillas del Señor. Vas a ver las maravillas del Señor. Vas a ver a Dios obrar, mi querido hermano y hermana. Dios te dice en esta hora que avances, hermano, porque Él va a la vanguardia. Él iba al frente de Israel. Pablo entendió con claridad este mensaje. Hermanos, Pablo tenía un intelecto, tenía una sabiduría, tenía un entendimiento, hermanos, que muchos escritores cristianos dicen ahora: si Pablo no se hubiera convertido, porque antes era Saulo de Tarso, ¿no? Si no se hubiera convertido al cristianismo, el cristianismo hubiera tenido muchos problemas, serios problemas con este hombre. Era un hombre súper inteligente, hermano, pero es un hombre que llegó a entender. Era miembro del Sanedrín judío, era fariseo de fariseos, según él mismo lo afirma, un hombre de lo mejor dentro de la casta judía. Pero ese hombre se convirtió a Cristo y entendió quién era Dios, entendió la grandeza de Dios, hermano. Y este hombre exclamó estas palabras, que qué bueno sería que se convirtieran en una especie, hermanos, como de, ¿verdad?, de una fórmula para nosotros. Y dijo este hombre: si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Y no me vaya a decir que Pablo era un cinco yuca, mi querido hermano y hermana. Le dije lo anterior para que usted vea, hermano, que Pablo no era, hermano, un cualquiera. No, era un hombre prominente de la sociedad. Un hombre que cuando se convierte al cristianismo y lo toman prisionero, él llega, hermanos, a las cárceles de Roma, porque él mismo, siendo ciudadano romano, pidió que el César viera la causa de él. Él había sido tomado prisionero por su cristianismo. Entonces dijo: yo soy romano, quiero que el César me juzgue. Y cuando llega, hermano, comienza ese hombre a infiltrarse aún en la casa de Roma, en la casa del emperador de Roma, con el evangelio. Y en una de sus epístolas dice: los santos de la casa del César os envían saludos. Y el César ni cuenta se había dado de que ya tenía gente cristiana. Este hombre era un hombre tremendo. Este era un hombre, hermano, 100%, hermanos, excelente. Por lo menos hablaba 5 idiomas. Por lo menos hablaba unos 4 o 5 idiomas. Un hombre, hermanos, del más alto nivel intelectual. Y dice este hombre, y le estoy diciendo esto para que no crea que el cristianismo, hermano, es un sueño de gente rara. No, este hombre dijo: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? A la muerte le gritaba este hombre y le decía a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Por qué le grita Pablo a la muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Por qué le gritaba al sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Hermano, le gritaba, ¿dónde está tu aguijón? Porque Pablo sabía que cuando una abeja, hermanos, pica a alguien, el aguijón queda allí y ella muere. La abeja muere. Lo que estaba tratando de decir Pablo es: muerte, oí esto bien, clavaste tu aguijón en Cristo, pero Cristo se sacó el aguijón porque resucitó al tercer día de entre los muertos. Muerte, tú no tienes hegemonía sobre mí. ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Tú no me puedes retener. En el momento que yo parta a la eternidad, yo llego a la presencia de Dios. Mi cuerpo un día será levantado, pero mi espíritu vuela hacia el Señor. Amén. Nada lo detenía a este hombre. Nada lo detenía, hermanos, a Saulo. Hermano, el mensaje de esta hora es que tu fe supere cualquier temor. Tienes un diagnóstico médico negativo en cualquier dimensión, pon tu confianza en Dios. Dios quiere engrandecer su nombre. Hermano, cuando Moisés extiende su brazo y juntamente con la vara, el mar se abrió, el pueblo pasó en seco. La columna de fuego se pasó a la retaguardia, hermanos, del pueblo de Israel. A ver, entendamos bien esto, ¿no? La columna de fuego iba adelante, a la vanguardia. Pero cuando se abre, hermanos, el paso ese en medio del mar, la columna de fuego se pasó a la retaguardia del pueblo de Israel. Alumbraba al pueblo para que pasara, pero para los egipcios era oscuridad. No veían nada. Oscuridad, hermano. Y el pueblo pasó. Dijeron los egipcios: si pasaron ellos, ¿por qué no vamos a pasar nosotros? Y empiezan, iba a decir una palabra, pero mejor no la digo. Empiezan a cruzar los egipcios, y cuando están a la mitad, oiga lo que hizo Jehová. Léalo en el libro, no hay tiempo, ya tengo que terminar. Oiga lo que hizo Jehová: le quitó las ruedas a los carros de guerra del faraón y le dijo a Moisés: cierra las aguas. Y cuando los capitanes de los carros de guerra del ejército le dijeron a los caballos, no se movían, sus carros no tenían ruedas, Jehová se las había quitado, y las aguas le caen encima al ejército. ¿Y sabes qué dice la palabra? No quedó ni uno de los egipcios, ni uno de los egipcios. De ti no quedará ni un problema. ¿Cómo va a creer, pastor? Si usted no sabe cuánto debo. No, yo no sé cuánto debe. El que lo sabe es Dios. Y lo que interesa es que Dios lo sepa, no yo. ¿Está escuchando, hermano, hermana? Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de toda la creación. Las escrituras originales están en las manos de Dios, no están en las manos del hombre. El hombre solamente es administrador de las cosas materiales. Y Dios le va a pedir cuenta, por cierto, al hombre. Cuando el hombre llegue a su presencia, vamos a ver qué hiciste con lo mío. Ay de aquel que hizo del oro su rey y su Dios, hermano. Ay de aquel. Las verdaderas escrituras de pertenencia de toda la creación están en las manos del Señor. Te conviene creer en el Señor, pero alza tu fe, levanta tu fe, cree en Dios. Aunque vivamos en el tiempo de las comunicaciones modernas, hermano, donde podemos hablar con cualquier parte del mundo y cualquier persona en el mundo en un instante, aunque estemos dentro de un tiempo de tecnología, hermanos, avanzada, Dios sigue siendo Dios. Y su palabra sigue siendo verdad y sigue siendo justicia. Oremos al Señor. Padre, Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad.